Para ser sincero, hablé con muy pocos amigos de Meghan, en parte porque ella impuso una especie de veto a cualquiera que se comunicara conmigo. Todo el relato que hace sobre el hospital de Portland y el supuesto nacimiento resulta, según varias fuentes, completamente inventado. Además, estaba furiosa con todo el tema de la gestación subrogada, no solo desde un punto de vista legal sino también moral. Cuando vi por primera vez esas fotografías, mi reacción fue pensar que alguien estaba jugando conmigo. Llegué a creer que eran imágenes generadas por inteligencia artificial. Y es que no se trata solo de que el vientre se vea extraño, el tono de la piel es claramente distinto al del resto de su cuerpo. No fui el único en notarlo. Mucha gente empezó a preguntarse cómo era posible que una barriga de embarazo pudiera cambiar tanto de forma y hasta balancearse de un lado a otro, algo que jamás se había visto de esa manera. Lo que comenzó con unas cuantas personas examinando fotos de alfombra roja terminó convirtiéndose en un enorme laberinto de dudas cada vez más profundas. Aparecieron cronologías que no encajan, relatos que varían según la entrevista que se escuche y afirmaciones médicas que incluso hicieron levantar las quejas a profesionales de la salud. Esto ya no va de una imagen rara o de un simple error. Se trata de un patrón que, una vez identificado, resulta imposible ignorar. Antes de seguir, vale la pena avisar que lo que viene a continuación es realmente sorprendente: fotos que no cuadran, fechas que se contradicen y versiones que cambian cada vez que se repiten. Todo empezó a tomar fuerza con su aparición en el Royal Albert Hall, el momento en que muchos comenzaron a desconfiar seriamente. Según la cronología que ella misma difundía, en ese evento debía de estar embarazada de unas 8 semanas. 8 semanas. Sin embargo, al observar con atención las imágenes, su aspecto parecía más cercano al de un embarazo de 5 meses. No hace falta ser médico para notar que algo no concuerda. La diferencia entre 2 meses y 5 es enorme. A las 8 semanas la mayoría de las mujeres apenas muestran un ligero cambio, si es que se nota alguno. En cambio, lo que se ve en esas fotos es un vientre pronunciado, evidente, imposible de pasar por alto. Internet reaccionó de inmediato. Usuarios comenzaron a ampliar las imágenes, compararlas con fotografías reales de la evolución típica de un embarazo y plantear preguntas cada vez más insistentes. Pero no solo el tamaño llamó la atención. El color de la piel del abdomen era visiblemente más oscuro que el de sus brazos, su rostro o sus piernas. Desde un punto de vista biológico, cuando la piel se estira durante el embarazo suele aclararse y no oscurecerse porque se vuelve más fina. Entonces, porque esa zona aparece varios tonos más oscura que el resto del cuerpo, es una incongruencia que para muchos no tiene una explicación lógica y que sigue alimentando un debate que no deja de crecer. No tenía lógica. La gente empezó a revisar cada detalle con lupa, comparando imágenes una al lado de la otra tomadas en el mismo evento. Y cuanto más se observaban, más preguntas surgían. Algunos usuarios en Internet intentaron explicarlo diciendo que quizá era cuestión de iluminación del vestido o del ángulo de la cámara, pero luego aparecieron más fotografías desde perspectivas distintas y con looks diferentes. Aún así, esa diferencia de color seguía siendo evidente. Llegó un punto en que, una vez que lo notabas, resultaba imposible no verlo. Y no eran solo comentarios al azar en redes sociales. Muchas mujeres que habían pasado por embarazos reales intervenían diciendo que jamás habían visto algo parecido en sus propias experiencias. La situación se volvió todavía más extraña cuando salió a la luz que Meghan se negó a utilizar el hospital tradicionalmente elegido por la familia real para los nacimientos y tampoco quiso trabajar con el equipo médico habitual. En principio, eso podría considerarse una decisión personal. Tal vez buscaba mayor privacidad, quizá tenía preferencias propias o simplemente no quería seguir el mismo camino que el resto de la familia. Todo eso tomado por separado es perfectamente válido. Cada persona decide cómo gestionar su salud. Sin embargo, cuando esa elección se suma a todas las otras inconsistencias, el tamaño del vientre en el Albert Hall, el tema del color de la piel, la sensación general de rareza que rodeaba todo el asunto, empieza a parecer parte de un cuadro mucho más amplio. Ya no es una decisión aislada, sino un elemento más que se acumula sobre una serie de anomalías visuales que la gente ya estaba cuestionando. A eso se añadió el caos alrededor del momento exacto del nacimiento de Archie. Nadie lograba establecer con claridad cuándo ocurrieron realmente los hechos. Los anuncios no seguían el protocolo habitual, los detalles eran confusos y armar una línea de tiempo coherente se convirtió en una tarea casi imposible.
Algo tan simple como responder a la pregunta de cuándo nació el bebé debería haber tenido una respuesta clara y directa, pero no fue así. La información cambiaba, los comunicados oficiales resultaban vagos y todo esto solo añadía otra capa de confusión a lo que en teoría debía ser un anuncio real estándar. No se trataba de un solo detalle extraño, sino de una acumulación constante de elementos que llevaban a la gente a dudar de lo que estaba viendo. Y cuando empiezas a notar una cosa, inevitablemente comienzas a ver todas las demás, las fotos que no encajan del todo, las decisiones médicas que rompen con la tradición, la cronología que nadie consigue fijar con certeza. Todo parecía apuntar a que ella estaba intentando justificar algo ante los grandes medios justo cuando estos empezaban a hablar del tema. En conjunto todo esto dibujaba una imagen que simplemente no terminaba de cuadrar. Y por eso mismo la conversación no se apagaba. Pero lo más llamativo vino después. El relato del embarazo cambiaba según la entrevista que se escuchara. No eran matices menores, sino transformaciones completas en el tono y en la narrativa. Era como oír a alguien contar la misma historia en reuniones distintas, pero con finales totalmente diferentes cada vez. En una ocasión hablaba de una maternidad luminosa, llena de bienestar, batidos matutinos, antojos nocturnos y la emoción de sentir al bebé moverse, pintando un cuadro casi idílico del embarazo. Ese relato sonaba normal, incluso cercano. Sin embargo, en otra entrevista, quizás semanas o meses después, el discurso se tornaba oscuro y dramático. De repente aparecían el miedo, el sufrimiento emocional y una experiencia presentada como traumática. El mismo embarazo, el mismo periodo, pero transformado de una vivencia alegre y serena en algo pesado y angustiante. Ese cambio no fue gradual, sino brusco y desconcertante. Aquí es donde entra en escena Tom Bauer y allí radica lo interesante de su enfoque. Él no lanza acusaciones ni se apoya en declaraciones sensacionalistas. Se limita a algo mucho más simple y efectivo, coloca las palabras de ella en orden cronológico. Presenta qué dijo y cuándo lo dijo. Pone las entrevistas una junto a la otra, muestra las fechas y permite que cualquiera observe cómo el relato evoluciona o se contradice por sí solo sin necesidad de añadir nada más. Es como si él de entregara las piezas de un rompecabezas y dijera: aquí las tienes, saca tus propias conclusiones. Y cuando esas piezas se colocan en orden cronológico, las incoherencias saltan a la vista casi de inmediato. El relato alegre no encaja del todo con el relato traumático, la línea temporal se vuelve difusa y detalles que deberían permanecer estables empiezan a transformarse. No es que esté contando historias completamente distintas, sino que parece remezclar los mismos hechos para adaptarlos al tono o al mensaje que quiere transmitir en cada momento. Quienes siguieron el tema de cerca comenzaron a detectar un patrón claro. En una plataforma destacaba la felicidad y la ilusión. En otra ponía el acento en el sufrimiento y la angustia. Ya no parecía un simple testimonio personal, sino una narrativa cuidadosamente construida. Cada nueva versión daba la impresión de estar pensada para provocar una reacción concreta en un público específico, compasión y admiración a la cercanía en un espacio, inspiración en otro. Todo parecía calculado, y lo que resulta aún más llamativo es que esta lógica también se extendió a la historia de cómo ella y Harry se conocieron. Bauer señaló que ese relato, siendo sinceros, parecía en gran parte inventado o al menos constantemente alterado. Los detalles cambiaban una y otra vez. Quien los presentó, dónde se conocieron, cómo ocurrió todo. Nada se mantenía fijo. Para algo que debería ser un simple así nos conocimos existían demasiadas versiones circulando al mismo tiempo. Lo verdaderamente desconcertante es que no estamos hablando de recuerdos lejanos de décadas atrás, donde es normal que la memoria falle o se difumine. Se trata de acontecimientos relativamente recientes, narrados y renarrados en periodos muy cortos. Una historia de embarazo no debería necesitar revisiones importantes cada pocos meses. Los hechos básicos tendrían que permanecer intactos aunque la percepción emocional cambie con el tiempo. Sin embargo, aquí ocurrió lo contrario. El relato seguía evolucionando, adaptándose y moldeándose para encajar con la imagen que se quería proyectar en cada etapa. Primero Megan como la chica californiana cercana que intenta adaptarse a la vida real. Después Megan como la figura incomprendida que enfrenta obstáculos abrumadores. Cada versión del embarazo parecía diseñada para reforzar el personaje que en ese momento ocupaba el centro del escenario. La jugada inteligente de Bauer fue entender que no necesitaba acusar directamente ni lanzar juicios explícitos. Le bastaba con documentar, ordenar y mostrar la progresión de los relatos, dejando que cualquiera pudiera observar cómo la historia se doblaba, se retorcía y se reformulaba con el tiempo.
Porque una vez que ese patrón se expone con claridad surge inevitablemente la pregunta: ¿qué versión se acerca realmente a lo que ocurrió o si la verdad quedó enterrada bajo capas de relatos contradictorios? Y si entramos en el tema de la cronología, es allí donde incluso los observadores más casuales empezaron a tomar notas. Seguir las fechas y los acontecimientos relacionados con los anuncios del embarazo se volvió como intentar resolver un rompecabezas cuyas piezas cambian de forma constantemente. Nada encajaba como debería. Las fechas de los anuncios públicos, las apariciones oficiales y las supuestas semanas de gestación no terminaban de coincidir. En teoría, un embarazo sigue un marco bastante claro de unos 9 meses, algo sencillo de calcular. Pero en este caso hasta esa matemática básica parecía volverse imprecisa. La cronología que él la presentaba no siempre coincidía con lo que reflejaba el calendario oficial del palacio. En una ocasión hablaba de preparar la habitación del bebé en un periodo que, según los registros, no se correspondía con esa fase del embarazo. En otra entrevista describía síntomas propios de las primeras semanas, aunque según su propio relato anterior ya debería haber estado mucho más avanzada. Esa sucesión de desajustes fue acumulándose, alimentando la sensación de que la historia no solo cambiaba de tono sino también de estructura, dejando a muchos con la impresión de que algo fundamental no terminaba de cuadrar. Es como si las fechas tuvieran una elasticidad propia, capaces de doblarse lo justo para encajar con la historia que se quería contar en cada momento. En Internet esto desató una auténtica locura colectiva. Personas que normalmente jamás prestarían atención a los embarazos de celebridades se transformaron casi de la noche a la mañana en detectives aficionados. Surgieron auténticos tableros de investigación digitales con titulares marcados, fotografías analizadas con celos de tiempo, declaraciones oficiales del palacio comparadas línea por línea con frases extraídas de entrevistas. Se crearon hojas de cálculo, se trazaron cronogramas minuciosos y cuanto más se profundizaba menos sentido parecía tener todo. Alguien publicaba una imagen de un evento con la fecha claramente visible y al lado colocaba lo que Meghan había dicho sobre cuántas semanas de embarazo tenía en ese momento, y ambas cosas simplemente no coincidían. Y no se trataba de pequeñas diferencias, hablábamos de desfases de semanas, a veces incluso de meses. ¿Cómo se explica mostrar un embarazo evidente en un acto público cuando, según tu propia cronología, apenas deberías tener barriga? El problema es que los tiempos de un embarazo no son algo subjetivo. Existen hitos médicos, fases de desarrollo y cambios físicos que siguen un patrón bastante predecible. Es cierto que cada embarazo es distinto y que cada mujer lo vive de forma única, pero la progresión básica responde a la biología. No se puede estar al mismo tiempo en el primer y en el tercer trimestre por mucho que se intente encuadrar el relato de otra manera. Lo que añadió aún más confusión fue que en muchos casos las contradicciones no provenían solo de la especulación pública sino de las propias palabras de Meghan. En una entrevista mencionaba un marco temporal concreto y en otra posterior hacía referencia a fechas completamente distintas. No era que la gente estuviera exagerando o interpretando mal frases ambiguas, los datos declarados cambiaban de forma explícita. Tom Bauer, fiel a su estilo, detectó estos solapamientos sutiles a los que él mismo calificó como suaves. Las fechas no eran necesariamente falsas, simplemente eran maleables. Se ajustaban para encajar con la narrativa del momento. Si hacía falta destacar lo temprano del embarazo en una situación determinada, la cronología se movía en una dirección. Si convenía mostrar lo avanzado que estaba en otra ocasión, se desplazaba hacia el otro lado. Para alguien acostumbrado a seguir durante años los protocolos y calendarios de la realeza, Bauer sabía que este tipo de flexibilidad no suele darse en embarazos reales. Normalmente hay anuncios oficiales, comunicados claros, apariciones programadas, todo registrado y fechado. Y paradójicamente fue precisamente esa abundancia de documentación lo que hizo que las incoherencias resultaran imposibles de pasar por alto. Lo que realmente encendió las alarmas fue la comparación de fotografías tomadas en eventos muy cercanos en el tiempo. En cuestión de 1 o 2 semanas la apariencia del embarazo parecía cambiar de forma drástica. O bien se trataba del embarazo con el desarrollo más rápido de la historia, o bien la imagen visual no estaba encajando con la línea temporal que se había presentado. Y aquí está el punto clave: cuando se señalan estos problemas de fechas no hay una explicación convincente que logre hacer que todo cuadre. No basta con decir me equivoqué al recordar por qué un embarazo suele ser algo muy memorable y las fechas importan.
Cuando el calendario se niega a ordenarse de manera coherente por mucho que se intente reorganizar, es ahí cuando la credibilidad empieza a resquebrajarse. Y si las inconsistencias cronológicas ya hacen levantar una ceja, los detalles médicos obligan a inclinarse hacia adelante en el asiento. Las historias sobre el hospital y el parto cambiaron de forma tan drástica como el resto del relato o incluso más. En una primera versión, la experiencia del nacimiento se describía casi como algo glamuroso, calma, momentos ligeros, un ambiente relajado, incluso anécdotas sobre comida rápida en medio de todo el proceso. Sonaba como un parto llevadero, casi agradable en su rareza, sin grandes sobresaltos ni dramatismo, una mujer dando a luz con serenidad y buen humor. Sin embargo, en entrevistas posteriores ese mismo acontecimiento se transformó por completo. De pronto aparecieron el peligro, la angustia, la urgencia médica y supuestas complicaciones que convirtieron el momento en algo tenso y al borde del desastre. El contraste entre ambas versiones no fue gradual sino abrupto, dejando la sensación de que no solo cambiaban los matices sino la naturaleza misma de la historia. El relato inicial tranquilo y casi despreocupado sobre el parto fue sustituido más tarde por una versión completamente distinta, una historia en la que apenas se habría logrado salir adelante. El mismo nacimiento, el mismo bebé, pero descrito de repente como una situación límite más cercana a una emergencia médica que a la experiencia fluida y controlada que se había contado antes. Y es cierto, el parto es impredecible. Pueden surgir complicaciones, las emociones se intensifican y con el paso del tiempo, la percepción de lo vivido puede cambiar. Eso le ocurre a muchas personas y es perfectamente comprensible. Sin embargo, aquí no hablamos de matices o reinterpretaciones sutiles, sino de relatos prácticamente opuestos sobre un mismo acontecimiento, como si se tratara de dos historias incompatibles entre sí. A esto se suma una afirmación que dejó perplejos a numerosos profesionales de la salud. Según esa versión, habría abandonado el hospital apenas una hora después de dar a luz. Detengámonos un momento en ese detalle. Una hora tras un embarazo catalogado como de alto riesgo. No se trataba de una mujer muy joven, lo que de por sí implica mayores controles médicos. Además, en algunos relatos se menciona el uso de anestesia epidural, incluso más de una. Y ahí es donde la historia empieza a chirriar aún más. Tras una epidural, los médicos no permiten una salida inmediata. Es imprescindible comprobar que el sistema nervioso funciona correctamente, que no hay pérdida de sensibilidad, que las piernas responden bien y que no existen complicaciones derivadas del procedimiento. Eso no es una precaución excesiva, es un protocolo médico básico. Ningún profesional responsable autorizaría una salida tan rápida tras una intervención de ese calibre, especialmente en un parto de riesgo. El cuerpo necesita tiempo para recuperarse, hay que vigilar constantes vitales, evaluar a la madre y al bebé y realizar controles posparto rutinarios. No es comparable a salir del dentista tras una revisión rápida. Otro punto que generó una oleada de dudas fue la cuestión del peso. Ella afirmó haber ganado alrededor de 30 kilos durante el embarazo. El aumento de peso en la gestación es normal y varía mucho de una mujer a otra, pero lo que desconcertó a muchos fue donde se reflejaba ese aumento. En las fotografías y apariciones públicas sus brazos seguían delgados, el rostro apenas cambiaba, las piernas no mostraban hinchazón visible y ni siquiera el pecho parecía diferente. 30 kilos no son una cifra menor. Cuando se gana ese peso, el cuerpo suele mostrarlo en varias zonas. El rostro se redondea, los brazos y las piernas se ensanchan, todo el cuerpo se adapta porque así funciona la fisiología. Sin embargo, en su caso todo ese peso parecía concentrarse únicamente en el abdomen. Personas que habían pasado por embarazos comenzaron a señalar lo inusual de esa situación. Con un aumento tan significativo, sobre todo en el tercer trimestre, moverse se vuelve más complicado. No es habitual agacharse con soltura usando tacones ni desplazarse con la ligereza de siempre. El equilibrio cambia, el centro de gravedad se altera y el cuerpo trabaja constantemente para mantenerse erguido. No se trata solo de una cuestión estética, sino de cómo responde físicamente el cuerpo ante una carga adicional tan importante. Esa desconexión entre lo que se afirmaba y lo que se veía alimentó aún más las sospechas y las preguntas, dejando la sensación de que algo en todo ese relato no terminaba de encajar. Sin embargo, existen fotografías y grabaciones en las que se la ve moverse con una agilidad que resulta como mínimo sorprendente para alguien que supuestamente cargaba con un aumento de peso tan elevado durante el embarazo.
Se la observa inclinándose con facilidad, caminando con tacones de más de 10 centímetros, desplazándose con rapidez y sin el balanceo típico que suele aparecer en etapas avanzadas de gestación. Todo ello no parecía encajar con la realidad física de estar tan avanzada en el embarazo y al mismo tiempo haber ganado alrededor de 30 kilos. Esa contradicción visual fue uno de los primeros elementos que despertó dudas y alimentó el debate público. Lo que resulta aún más llamativo es cómo el tono emocional con el que se relató toda esa experiencia fue cambiando de forma constante. Ya no se trataba únicamente de datos o cronologías que variaban, sino de un giro completo en la carga emocional del relato según el momento y el contexto en el que se contaba. En las entrevistas iniciales aparecía una versión ligera y relajada, casi idílica. Una Meghan aficionada al yoga que hablaba del embarazo como lo haría cualquier futura madre entusiasmada, comentarios cotidianos, bromas sobre antojos, planes para preparar la habitación del bebé, pequeños detalles entrañables que la hacían parecer cercana y auténtica. No había dramatismo, solo la ilusión normal de alguien que espera convertirse en madre. Con el paso del tiempo ese enfoque se desvaneció por completo. De pronto la misma gestación pasó a describirse como una experiencia frágil, límite, marcada por el sufrimiento y la supervivencia emocional. Aquella alegría inicial se transformó en un relato de trauma y dificultad extrema. Ya no era la futura madre radiante, sino una mujer que afirmaba haber atravesado algo tan duro que la habría cambiado para siempre. La ligereza dio paso a un tono grave y sombrío, casi irreconciliable con las versiones anteriores. Esa transformación no parecía gradual ni fruto de una reflexión profunda, sino un cambio brusco que llamaba la atención. Lo más revelador es que cada uno de esos enfoques emocionales parecía diseñado para impactar a un público distinto. Cuando necesitaba resultar cercana aparecía la imagen de la madre sencilla aficionada a los mercados locales, vestida de forma cómoda y viviendo una vida normal. Cuando hacía falta despertar compasión, el discurso se centraba en el dolor, el miedo y el apenas salir adelante. Y cuando convenía proyectar fortaleza, la narrativa se ajustaba de nuevo para presentar la superación de obstáculos casi imposibles. Era como si el relato se adaptara constantemente a la reacción que se buscaba provocar en cada audiencia. Tom Bauer detectó este patrón con rapidez. Observó cómo la emoción funcionaba como una herramienta estratégica regulable según el contexto. En un momento se la mostraba como el símbolo de una maternidad moderna y sin esfuerzo. Al siguiente como una figura incomprendida enfrentada a batallas que pocos podrían soportar. Cada versión invitaba a una respuesta emocional diferente por parte del público. A esto se sumaron rumores adicionales que añadieron más capas de confusión, como comentarios vagos sobre supuestas conexiones con empresas farmacéuticas o afirmaciones atribuidas a su exmarido Trevor relacionadas con problemas médicos graves. Aunque estas historias carecían de confirmación clara y pertenecían más al terreno de la especulación, se incorporaron al debate general alimentado por las incoherencias percibidas. Lo que resulta imposible de ignorar es la frecuencia con la que el relato emocional fue reformulado. No parecía una evolución natural de la perspectiva personal con el paso del tiempo, sino una adaptación calculada, casi como si cada plataforma recibiera su propia versión personalizada de la historia. La Meghan que hablaba de andar descalza en casa durante el confinamiento y llevar una vida familiar común conectaba con personas que se veían reflejadas en esa imagen. La Meghan posterior, centrada en traumas profundos y luchas transformadoras, despertaba empatía y un impulso protector en sus seguidores. Ambas narrativas se presentaron como auténticas, aunque resultan difíciles de conciliar entre sí. La aportación de Bauer no fue lanzar acusaciones directas, sino mostrar la progresión de los hechos con calma. Colocó una declaración junto a otra, una entrevista al lado de la siguiente, y dejó que el público observara las diferencias. Esto se dijo entonces, esto se afirmó después, parecía sugerir. Al ver el conjunto ordenado de ese modo, el patrón se volvía evidente por sí mismo, dejando al descubierto una historia que cambiaba de forma según la necesidad del momento. El relato del embarazo no se limitó a ser contado como una simple experiencia personal, sino que pareció representarse como una puesta en escena modulada emocionalmente según el público que escuchaba en cada momento. Y eso es lo que vuelve todo aún más complejo, porque se trata de vivencias profundamente humanas. El embarazo, el parto y la llegada de un hijo son procesos reales, intensos y llenos de emociones auténticas. Sin embargo, entre tantas versiones cambiantes empezó a resultar difícil distinguir qué había ocurrido realmente y qué se había añadido para generar un determinado impacto emocional.
A veces lo que no se dice termina siendo más revelador que lo que sí se expresa, y en esta historia los silencios y las omisiones llegaron a comentarse casi tanto como los detalles compartidos. Por cada largo discurso centrado en el trauma, el miedo o la lucha emocional había aspectos básicos que simplemente se esquivaban. Podía dedicar largos minutos a describir su estado anímico, sus sentimientos o su proceso interior durante el embarazo, pero cuando surgían preguntas sencillas sobre fechas, cuestiones médicas o datos concretos, la respuesta se diluía. Esas preguntas se redirigían con una sonrisa, se cubrían con generalidades o se respondían de forma tan vaga que al terminar de escuchar uno seguía sin tener información clara. Es la estrategia clásica de la transparencia selectiva: se comparte lo suficiente para parecer abierta y vulnerable, pero se mantienen los detalles imprecisos para que nadie pueda pillar hechos verificables. Por supuesto, toda persona tiene derecho a la privacidad, especialmente cuando se trata de temas médicos o íntimos, y eso es completamente legítimo. Pero cuando alguien decide convertir su embarazo en un tema recurrente de conversación pública en entrevistas y plataformas distintas, es natural que el público espere cierta coherencia en el relato. Lo llamativo de estas lagunas es que no parecían accidentales sino calculadas. Profundizar en lo emocional mientras se evitan los aspectos logísticos es una elección. Compartir sentimientos íntimos y al mismo tiempo dejar borrosas las líneas temporales también lo es. Es como mostrar un rompecabezas mientras se guardan varias piezas en el bolsillo, se controla qué imagen puede llegar a formarse. Tom Bauer identificó este patrón y lo describió como una forma de contención narrativa. Observó cómo algunos elementos se subrayaban con insistencia mientras otros quedaban convenientemente fuera del foco. No se trataba de negativas explícitas a responder, sino de algo más sutil. Las respuestas estaban allí, pero no contenían la información que realmente se pedía. A veces se ofrecía una reflexión emocional que sonaba reveladora, pero que en realidad no aportaba ningún dato verificable. Las comunidades en línea empezaron a registrar estas omisiones con el mismo cuidado con el que analizaban las contradicciones, anotando cuando una pregunta directa se transformaba en una historia emotiva, cuando una fecha concreta pasaba a convertirse en un periodo indefinido, o cuando un tema sencillo se desviaba hacia un relato sentimental que no resolvía la duda original. Curiosamente, esos silencios y desvíos generaron mucha más especulación que una respuesta clara habría provocado. Cuando quedan huecos, las personas tienden a llenarlos. Es parte de la naturaleza humana. Ante un misterio surge el impulso de resolverlo. Algunos interpretaron estas omisiones como una forma legítima de proteger la intimidad de una lectura razonable. Otros las vieron como una táctica narrativa: compartir solo aquello que favorece el relato y reservar lo que podría ponerlo en cuestión. También una interpretación válida. En cualquier caso, el efecto fue el mismo: más preguntas, más debates y más intentos por descifrar lo que no se decía. Bauer señaló además que dentro de la vida real, donde todo suele documentarse, verificarse y anunciarse de manera oficial, este tipo de vacíos informativos resultan poco habituales. Los embarazos reales suelen seguir protocolos bastante claros: anuncios en fechas concretas, confirmaciones a través de canales oficiales y cronologías bien definidas. Sin embargo, pese a formar parte de ese sistema, el embarazo de Meghan quedó envuelto en una niebla persistente, incluso en lo más básico. Lo que más llamaba la atención era el contraste: una apertura total para hablar de emociones, percepciones y luchas personales, elementos subjetivos e imposibles de comprobar, frente a una notable reserva cuando se trataba de hechos, fechas o datos médicos. Parecía que lo verificable quedaba protegido mientras lo emocional se exponía sin límites, y allí es donde muchos empezaron a preguntarse qué efecto interno y externo podía tener esa forma de contar la historia. La observación de Bauer sobre el silencio como una forma de mensaje resulta especialmente contundente cuando se habla de narrativa. Aquello que se decide no decir puede tener tanto peso como lo que se expresa abiertamente, o incluso más, porque deja espacio para que el público imagine, especule y complete los vacíos con sus propias teorías. Que esa omisión sea intencional o no acaba siendo secundario, porque el efecto es el mismo. Los huecos en el relato del embarazo de Meghan terminaron convirtiéndose en temas de conversación por derecho propio. No porque la gente sea intrusiva, sino porque cuando algo se hace público pero se mantiene parcialmente oculto, se despierta inevitablemente la curiosidad. Se crea un misterio al mismo tiempo que se proyecta una apariencia de transparencia, y esa contradicción es precisamente lo que mantiene vivo el debate, las preguntas y el intento constante de descifrar qué hay de cierto en todo ello.
Si se toma distancia y se observa el conjunto desde una perspectiva más amplia, queda claro que esto no trata únicamente de un embarazo. En realidad habla de cómo las historias se construyen, se ajustan y se reformulan para servir a distintos fines en momentos distintos. La gran conclusión de Tom Bauer no fue acusar directamente de mentir, sino señalar que los relatos no evolucionaban de forma natural, sino que se adaptaban. Cambiaban de forma según la necesidad del momento. Cuando hacía falta despertar compasión en medio de una polémica, la historia se reorganizaba para subrayar el dolor y la dificultad. Cuando surgía una reacción adversa, los mismos hechos se presentaban como pruebas de fortaleza y resistencia. El material de base era el mismo, pero se reinterpretaba con distintos matices emocionales según la respuesta que se buscaba provocar. Una versión del relato mostraba a una mujer cercana, sencilla, intentando navegar la maternidad como cualquiera, algo con lo que muchas personas podían identificarse. Otra versión la presentaba como alguien que apenas había sobrevivido a una experiencia traumática que la marcó para siempre, lo que despertaba empatía y un instinto protector. Ambas narrativas no pueden ser plenamente ciertas al mismo tiempo, pero ambas fueron ofrecidas como auténticas en distintos momentos. No se trata necesariamente de una mentira en el sentido clásico, sino más bien de un instinto interpretativo, la capacidad de tomar vivencias reales y encuadrarlas de la manera que genere mayor impacto en cada audiencia. Hay personas que dominan ese arte de contar historias, que saben enfatizar ciertos detalles y modular las emociones para lograr una conexión más intensa. En ese sentido, Megan parece tener una habilidad notable. El problema surge cuando esa adaptación constante lleva a que la gente empiece a preguntarse cuál de todas esas versiones refleja lo que realmente ocurrió y cuál responde a la imagen que se desea proyectar. A todo esto se sumó un elemento físico que añadió aún más dudas. Hubo imágenes y vídeos que desconcertaron a muchas personas por razones muy básicas. Las mujeres embarazadas que cargan un peso considerable, sobre todo en el tercer trimestre, se mueven de otra manera. El equilibrio cambia, la movilidad se reduce y acciones simples se vuelven más difíciles. No es una opinión, es pura biomecánica. Sin embargo, existían grabaciones en las que se la veía agacharse con soltura, moverse con rapidez y realizar gestos que parecían sorprendentemente fáciles para alguien supuestamente en una etapa tan avanzada del embarazo. Mujeres que habían pasado por embarazos similares miraban esas escenas y se preguntaban cómo era posible, porque con tanto peso frontal el cuerpo simplemente no responde así. El centro de gravedad se desplaza y movimientos como agacharse con tacones altos resultan en la práctica poco creíbles. De fondo también circulaban susurros sobre implicaciones más amplias. Si los hijos hubieran nacido mediante gestación subrogada u otros métodos alternativos, surgirían preguntas sobre su lugar dentro de la línea de sucesión. No por razones políticas, sino por protocolos familiares que la monarquía mantiene desde hace siglos. Que esas normas sean justas o modernas es otro debate, pero existen. Bauer nunca afirmó directamente que ese fuera el caso. No es su manera de proceder. En lugar de eso, se limitó a señalar patrones, a observar cómo distintos episodios se integraban en relatos distintos según el público al que iban dirigidos. Ese comportamiento es reconocible. Algunos lo llaman arte de contar historias, otros algo diferente. Al final, más allá de las etiquetas, lo que queda es el patrón en sí y el efecto que produce. El patrón que se repite deja ver a alguien con una habilidad extraordinaria para controlar el relato. Cada vez que la historia se vuelve a contar, cumple una función concreta. Cada énfasis emocional está calculado para tocar una fibra específica y cada vacío narrativo despierta curiosidad sin cerrar nunca del todo la puerta a la negación. Se trata de una estrategia de comunicación sofisticada, ya sea aplicada de manera consciente o surgida de forma instintiva. Lo que Tom Bauer terminó poniendo al descubierto no fueron secretos ocultos ni escándalos sensacionalistas, sino un método, una forma de operar en la que los hechos se vuelven maleables, los acontecimientos se reinterpretan según la conveniencia del momento y la línea entre lo auténtico y lo representado se difumina hasta casi desaparecer. Esa es la verdadera revelación. No tanto qué ocurrió durante el embarazo, sino cómo el relato sobre lo ocurrido fue mutando para adaptarse a cada necesidad puntual. Una vez que se reconoce ese patrón, resulta imposible dejar de verlo. Cada entrevista nueva, cada declaración cuidadosamente construida empieza a leerse como otra adaptación más. La historia nunca se asienta del todo, porque hacerlo implicaría ceder el control del relato, y si algo demuestra toda esta saga es que mantener ese control parece ser el objetivo central.
Al final del recorrido el punto de llegada es claro. Lo que comenzó como una observación discreta de Tom Bauer sobre inconsistencias en las cronologías del embarazo terminó convirtiéndose en una conversación global de gran alcance que aún sigue viva. El tema dejó de ser únicamente Meghan o su embarazo y pasó a transformarse en un fenómeno con vida propia. Una vez que las observaciones de Bauer entraron en el debate público se propagaron con rapidez. Canales de YouTube las retomaron, podcasts las analizaron en detalle y las redes sociales se llenaron de hilos interminables donde la gente aportaba sus propias interpretaciones y sospechas. Cada fragmento, cada cita, cada te diste cuenta de esto alimentó un fuego que no parece apagarse. Lo más llamativo es que la discusión ya no gira tanto en torno a los hechos en sí sino a las percepciones. Un sector observa las contradicciones y concluye que algo no encaja mientras otro insiste en que todo se reduce a ediciones malintencionadas y exageraciones sacadas de contexto. Ambos bandos están convencidos de ver la realidad con claridad. Esa es la fuerza de toda esta historia, no ofrece respuestas definitivas ni pruebas concluyentes, sino que plantea un debate sobre patrones, interpretaciones y confianza sobre si se cree lo que se dice o se prioriza lo que se observa cuando las piezas no terminan de cuadrar. Probablemente Bauer intuía que este desenlace era inevitable. Una vez lanzadas sus observaciones no intentó dirigir ni controlar la narrativa que se generó a partir de ellas porque no hacía falta. Los propios datos hablaban y la gente los llevó en todas las direcciones posibles. El ruido no hizo más que crecer y con cada nuevo video, cada análisis adicional el mensaje seguía vigente. A estas alturas el proceso se retroalimenta solo. Lo que antes dependía de comunicados oficiales y de una gestión cuidadosa de la imagen ahora se sostiene en la especulación colectiva y en la percepción individual. En medio de ese caos el relato de Meghan volvió a transformarse, esta vez no por sus propias palabras sino por la obsesión ajena por descifrarlas. Internet convirtió su historia de embarazo en un rompecabezas que miles de personas siguen intentando resolver. El ciclo se repite sin cesar. Ella comparte algo, analistas como Bauer señalan las incongruencias, la red debate y disecciona cada detalle, luego llega un nuevo comentario o un silencio y todo vuelve a empezar. No hay cierre ni resolución, solo una curiosidad constante envuelta en drama, cronologías contradictorias y significados implícitos. Lo más curioso es que incluso cuando ella cala, ese silencio resuena con más fuerza porque el público ya aprendió a leer entre líneas y a prestar atención a lo que no se dice. Cada entrevista que esquiva ciertas preguntas y cada aparición pública que pasa por alto detalles concretos no aclara nada sino que añade nuevas capas al enigma. Allí reside precisamente la inteligencia de cómo se desarrolló todo esto. En la era digital un misterio no necesita resolverse para seguir vigente. Basta con que permanezca activo. Mientras exista curiosidad, mientras queden dudas sin respuesta y sigan apareciendo nuevas observaciones, la conversación no se detiene. La historia de Meghan carece de un final claro porque nunca deja de transformarse. Cada entrevista aporta un enfoque distinto, cada dato compartido de forma selectiva provoca más análisis, y cada silencio cuidadosamente elegido alimenta la especulación. El relato es flexible, se adapta constantemente y nunca llega a sentarse en una versión definitiva que genere consenso general. Lo que Tom Bauer dejó al descubierto no fueron únicamente contradicciones dentro de una historia de embarazo, sino un mecanismo completo, un ciclo en el que la emoción desplaza a los hechos verificables, donde la atención pública termina teniendo más peso que la rendición de cuentas y donde el control del relato se impone sobre la comunicación directa y transparente. Da igual si se interpreta como manipulación o como una forma magistral de manejar la narrativa. Hay algo indiscutible, resulta imposible apartar la mirada. La historia se niega a desaparecer porque cada respuesta genera nuevas preguntas, cada explicación deja flecos sueltos, y cada versión entra en conflicto con otra anterior. En ese estado permanente de incertidumbre el público permanece atento, curioso, observando. Esa es en el fondo la verdadera habilidad que se manifiesta aquí. De manera consciente o no, se ha construido un relato que nunca se quiera, que evoluciona, se reajusta y sigue alimentando el debate. Y mientras las preguntas sigan superando a las respuestas, esta historia no llegará a su fin. Simplemente cambiará de forma, manteniéndose siempre un paso por delante de cualquier conclusión definitiva. Ahora la pregunta queda en el aire después de ver las incoherencias en las cronologías, los relatos cambiantes y las afirmaciones médicas que no encajan del todo.
Estamos ante errores sinceros o frente a algo cuidadosamente calculado. Déjanos tu opinión en los comentarios porque de verdad interesa saber dónde te sitúas tú. Y si este video te hizo dudar, volver atrás y revisar detalles, no olvides darle like y suscribirte. Aquí analizamos constantemente historias que te obligan a replantearte lo que creas saber. Activa las notificaciones para no perderte el próximo contenido. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video, en el siguiente video, en el siguiente video, en el siguiente video, en el siguiente video.